Hola, mucho gusto, bienvenidos a esta sesión. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los textos narrativos. Antes de empezar con la presentación del tema, me gustaría leerles un cuento. En esta ocasión vamos a leer un cuento de Oscar Wilde. Se llama El Príncipe Feliz, probablemente lo conozcan y si no, sería bueno que lo buscaran y lo leyeran. Vamos a leer un fragmento y quiero que pongan mucha atención porque luego lo vamos a analizar un poco. Aquí. En lo alto de la ciudad, sobre una columna, se alzaba la estatua del príncipe feliz. Estaba toda cubierta de capas de oro fino. En vez de ojos tenía dos brillantes zafiros y un gran rubí carmesí relucía en el puño de su espada. Todo el mundo la admiraba. Es tan bello como una veleta, comentó un día uno de los concejales que deseaba obtener fama de conocedor de arte, aunque no es tan útil, añadió temiendo parecer como hombre poco práctico, que en realidad no lo era. ¿Por qué no puede ser como el príncipe feliz? Le preguntó una madre sensata a su hijito que quería la luna. El príncipe feliz jamás pediría nada de gritos. Me alegra saber que hay alguien en el mundo completamente feliz, murmuró un hombre desilusionado contemplando la maravillosa estatua. Parece un ángel, dijeron los niños del hospicio al salir de la catedral, vestidos en sus capas escarlata y sus limpios delantales blancos. ¿Cómo lo saben?, preguntó el profesor de matemáticas. Si jamás han visto uno. Oh, pero sí los hemos visto en sueños, contestaron los niños, y el profesor de matemáticas frunció el ceño y adoptó una actitud de severidad, porque no estaba de acuerdo con que los niños soñaran. Ok, este es un ejemplo de lo que es un texto narrativo. Quiero que me cuenten un poco de lo que notaron de este cuento. Por ejemplo, dónde ocurre, o si nos dice algún lugar, o si nos introduce algunos personajes. Em, También si lo han leído alguna vez, si conocen de qué trata. Este cuento es básicamente una síntesis, se trata sobre una estatua, que es una estatua del príncipe, que como lo describe el cuento, está cubierta de oro y tiene zafiros y tiene un diamante, no, un rubí en la empuñadura de su espada, que conoce a un pajarito. Este pajarito está de viaje, si no estoy mal, y se queda con el príncipe feliz porque hacen un trato, ya que el príncipe feliz no es tan feliz como parece. Em, Porque él de alguna manera ha notado la desdicha o la infelicidad de muchos de los pobladores del lugar donde él está, desde lo alto, ¿no? Entonces hace un trato con el pajarito de que lo ayude a desprenderse de todo lo que prácticamente él es, como es el oro del que está recubierto y los zafiros y el rubí, y se los dé a las personas que más lo necesitan. Ese es un súper resumen de lo que es el cuento. Si no han leído, léanlo. Em, no les voy a decir el final para que les dé curiosidad, pero el cuento es un ejemplo de lo que es un texto narrativo. Un texto narrativo es definido con el hecho de que su finalidad es contar una historia. Básicamente es eso. Em, Esta historia se desarrolla en un periodo de tiempo y en un lugar determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia en forma de secuencia, como una serie de acciones que realizan los personajes que permite al lector imaginarse la situación. A diferencia de otros textos como son tal vez los académicos, como es un ensayo, o como es un artículo o de textos poéticos, como es un poema, este texto narra una historia, nos cuenta una historia con
ciertos elementos que no se encuentran en otro tipo de textos. Una característica principal de estos textos es que tiene un narrador que puede aparecer en algún personaje en primera o segunda persona. En otro caso puede ser un narrador omnipresente, alguien que todo lo sabe y va relatando las secuencias y se encuentra en tercera persona. También existe un tipo de narrador testigo, alguien que no conoce toda la historia, pero narra lo que ve. En el caso del cuento del Príncipe Feliz, es un estilo de narrador omnipresente. No es el pajarito, sino que es alguien que como que conoce un poco más allá de los personajes. Em, bueno, un narrador que es en primera o segunda persona es llamado un narrador protagonista, ya que la historia se nos presenta desde su punto de vista. Literalmente conocemos todo lo que ocurre simplemente por lo que este narrador observa o sabe. No vemos nada más, no conocemos nada más. En el caso del omnipresente es todo lo contrario, conocemos tanto las acciones de otros personajes como los pensamientos o las ideas que los motivan. Existe también otra como categoría de narrador que es el cuasi, cuasi omnipresente, que como su nombre lo indica, casi lo sabe todo. Em, es alguien que, si bien conoce algunos personajes o las acciones de algunos personajes o los pensamientos, no lo conoce todo y por lo tanto nosotros no conocemos todo lo que ocurre. Y existe el narrador testigo, alguien que no conoce toda la historia, pero narra lo que ve. Una característica esencial, o bueno, otra, es que existen personajes que participan en la historia. Estos personajes pueden ser principales, que son los protagonistas, o sobre los que se basa la historia. Existen los secundarios, que son los que intervienen en hechos puntuales del relato, y también existen los terciarios, que son personajes que aparecen mínimamente y solo para ayudar de cierta forma al protagonista o abordar cierto tema, pero casi no aparecen, por eso son terciarios. Además, un texto narrativo necesita un espacio y un tiempo en el cual se efectúe la acción. No hay que confundir el espacio con el tiempo, pues el espacio se refiere a un país, a un lugar específico como una casa, una universidad, una calle, pero el tiempo se refiere al momento o a la época en la que se sitúa la obra. Podemos hablar de un tiempo medieval o un tiempo em, de los años 20, un tiempo de posguerra, un tiempo moderno, un tiempo futurista. Eh, en el caso también de la narración del tiempo, podemos decir que puede ser lineal, o sea que se desarrolla en un orden cronológico, de inicio a fin, o puede ser con saltos temporales, en donde el narrador juega con los hechos del pasado, del presente y del futuro a lo largo de todo el relato. En algunas películas, por ejemplo, eh, el director también usa este recurso de presentarnos la historia por medio de saltos temporales. Entonces tenemos al inicio la presentación en un tiempo, por ejemplo, del presente, y luego da un salto a 10 años atrás y nos explica ciertas situaciones. Y luego regresa al presente y luego da otro salto al pasado de 3 años. Entonces son esos constantes, como esos saltos temporales que nos permite conocer la historia de una manera un poco desordenada, pero que tiene sentido. Otro elemento importante del texto narrativo es el tema. Se considera como la idea, el sentimiento, el objeto o la actitud que sintetiza la narración. Básicamente es el propósito del texto. Es aquella como emoción o básicamente eso, el sentimiento que nos transmite la historia. Por ejemplo, si leemos una novela de posguerra, el tema podría ser de soledad, de aislamiento, de
de pobreza o de violencia, en cosas de ese sentido. Vamos a hablar de la estructura también. Su estructura está compuesta de 3 partes, un inicio, un nudo y un desenlace. La introducción o inicio es la presentación de la historia que permite situar al lector en un contexto determinado, ya sea un tiempo y un lugar, y en el que se introduce a los protagonistas de la historia. En el cuento que les leí al inicio, básicamente fue una pequeña introducción en donde sabemos que por lo que nos introdujeron existe un príncipe feliz que todos admiran. Hasta ahí. Sin embargo, si avanzamos un poco más, vamos a conocer a un pajarito que se quedó rondando por ahí, que conoce al príncipe y entonces empieza la siguiente etapa, que es el desarrollo o el nudo, que es la parte más extensa del relato, donde se conocen los detalles de la historia, de los personajes y de los acontecimientos que los conectan. Si seguimos con el ejemplo del príncipe feliz, el nudo o el desarrollo sería la manera en la que estos dos personajes hacen este tipo de tratado o de pacto, en donde el pajarito ayuda al príncipe a dar todo lo que tiene, o sea, los zafiros de sus ojos y el rubí y el oro a las personas que lo necesitan. Y por último tenemos el desenlace, que es el cierre de la historia. Aquí se revelan los interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato y puede ser un final trágico, puede ser un final feliz o puede ser un final abierto a la duda con posibilidades de continuar la historia en obras posteriores. Esto se puede dar en los libros que son como trilogías o son como series de libros. Muchas veces los autores hacen uso de esto, de dejar un final abierto, en donde nos introducen una nueva situación, un nuevo conflicto, un nuevo personaje, para que nos genere intriga y querramos seguir leyendo la historia. Bueno, el final del Príncipe Feliz no se los voy a contar, ustedes van a tener que leer. Ustedes me dicen si lo consideran un final trágico, un final feliz o un final abierto. Entre los ejemplos de textos narrativos podemos encontrar la novela. La novela es un relato real o ficticio que está escrito en prosa. Por lo general es extenso y cuenta con un desarrollo de cierta complejidad y una variada cantidad de personajes. Y como ejemplo tenemos la obra española por excelencia, que es El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, cuyos protagonistas es el Quijote y Sancho Panza. Como dijimos, la novela es más extenso que un cuento, es más complejo, tiene más personajes y puede pasar eso también que decíamos de que es una historia que está fragmentada en otros libros, puede ser muchos libros, una historia narrada en muchos libros. El cuento es una narración breve con personajes y un argumento más sencillo. Tenemos de ejemplo los típicos cuentos de toda la vida, como es Blancanieves, como es Los Tres Cerditos, Ricitos de Oro, los cuentos que tal vez les contaban de pequeños o que vieron representados en alguna película. Tenemos también la leyenda, que es una narración que combina hechos sobrenaturales con acontecimientos reales. Estos relatos se transmiten de generación en generación y forman parte de una determinada cultura. Ok, las leyendas, al igual que los mitos, forman parte de los textos narrativos debido a su estructura, que tienen un inicio, un desarrollo y un final, pero hay que recordar también que las leyendas y los mitos fueron transmitidos o son transmitidos básicamente de manera oral. Entonces tenemos eh, los ejemplos los ejemplos de leyenda o mitos en textos, pero en su inicio eran eso, eran reuniones de personas o la reunión entre familias donde se contaban este tipo de historias. Se narraba una situación y que poco a poco se iban implementando ciertos como rasgos fantasiosos o mágicos o encantados también y que, como dice aquí, se pasan de generación a generación. También tenemos la crónica.
La crónica es un texto periodístico que respeta el orden temporal de los hechos con el objetivo de contar una historia. La crónica nos sirve más que nada para conocer ciertas situaciones históricas de las que no se tienen otros registros. Por ejemplo, si pensamos en la época de la colonización, no existen como tal novelas o cuentos o leyendas inspiradas en esa época, pero tenemos documentos como las crónicas que narran los hechos o situaciones históricas que nos permiten a nosotros conocer qué pasó más o menos. Por último, tenemos el ejemplo de la biografía. Una biografía es un relato sobre la vida y la obra de una persona relevante, en el que priman los momentos de su vida más destacables. Tenemos, obviamente las biografías son de personas que han como hecho cosas que han afectado a la sociedad, como los presidentes o activistas. También tenemos de artistas. De alguna manera estos documentos nos permiten conocer un poco de su vida y también de inspirarnos. Entonces, eso ha sido todo. Eso es todo sobre este tema. Como trabajo, vamos a trabajar en parejas esto. Vamos a tratar de redactar un texto narrativo. Ustedes pueden escoger qué tipo de texto debido al tiempo y a la extensión. Obviamente no va a ser una novela, pero pueden escoger entre un cuento, una crónica, una noticia también, un reportaje, una biografía, algunos de los ejemplos que dimos y los presentaremos en la siguiente clase. Vamos a evaluar si realmente cumplen con los propósitos o con las estructuras de los textos narrativos. Entonces, cuiden mucho en su redacción que tengan un inicio, un nudo y un desenlace y que tengan personajes. Eso ha sido todo por esta sesión. Espero que hayan aprendido algo. Compartan lo que aprendieron con alguien de su familia. Díganme si tienen algún cuento favorito, si han leído alguna novela que les haya gustado mucho. Yo me despido y nos vemos en la siguiente sesión. Adiós.